Hola a todos, ¿cómo están? Hello, Tanto tiempo. buonasera, buon pomeriggio. Bienvenidos a nuestro nuevo setup de verano en la terraza, tomando mates. Hoy sí, tenemos un día súper agradable ahí. Nubladito, sí, ¿eh? Hemos tenido ahora recién nos pudimos dar una pausa para poder hacer contenido porque estos días han estado pero fatales del calor. Hemos estado con días africanos. 40 grados, Treinta y en, siete, en- 37 parecía 45. sí, Pero tuvimos este año, 37 la máxima. pero este año sí lo hemos soportado bastante mejor que el año pasado. Estamos más preparados. Sí, de hecho el día que hubo 37 años, nada que ver, 37 37 grados. grados. ¿Sabes que tengo pegado 37 años? La otra vez cuando fui al osteópata, ¿Mm? me dijo, ¿qué edad tiene? Y yo dije 37. Nada que Oh, ver, po. tiene 36. Era porque la calle era, no sé cuántito, número 37, y yo estaba mirando en Google Maps. ¿Mm? Entonces llegué y le dije 37. Pero no, no tengo 37. Tengo menos que eso. ¿Quiere mate? Bueno, Aquí estamos en pleno verano, en la Puglia, en pleno verano, lugar donde mucha gente de la Italia y de otros países quisieran venir a esta zona. y yo no Nosotros, entiendo para qué, porque nosotros sufrimos en este momento. nosotros estamos encerrados todos los días. No, pero es que bueno, que uno como que se acostumbra. Eso es lo malo, uno no sé si es lo malo, pero uno como que se acostumbra a estar en un lugar y no salir a disfrutar, así como si fuéramos turistas estaríamos todo el día saliendo tempranito, ¿cierto? Exactamente. Yo me acuerdo cuando vivía en Viña, la gente de Viña casi no iba a la playa, pues yo obviamente iba. Bueno, y lo que queremos hablar el día de hoy es comentando sobre sus preguntas de nuestro video hasta ahora, el más popular, que es sobre comprar en el sur de Italia, Mm. casa. Porque al parecer el tema les interesa, así que nosotros vamos a hablar de los temas que aquí a la gente más le importa. Así que partamos con las preguntas. Vamos, Dice, ¿qué pregunta la gente? gracias por la información, nos dice César Ríos. Se río. Preguntas, ¿cómo hace una persona que no tiene domicilio para abrir una cuenta bancaria en Italia? ¿Cómo hace una cuenta que no tengo domicilio? Una No se persona puede. que no tiene domicilio. En Italia, obviamente. No Ujú. se puede. O sea, por lo que hemos visto, lo que hemos experimentado, obviamente pueden usar bancos que son digitales, como Revolut u otros, pero para tener una cuenta acá tienen que tener domicilio, tienen que tener un códice fiscal, que es el número que se le da a la gente interna o a la externa que entra a Italia, y, y ojalá que tenga ingresos. A ver, espérate. ¿Esa es la pregunta? Sí. El banco lo primero que te va a pedir es el domicilio en donde vives. Y el Sí, domicilio va asociado también a tu permiso de residencia. claro. Entonces no es como que un turista puede venir acá, quedarse hotel con domicilio tanto, no, o en O calle tanto, Airbnb, o Airbnb, y que con eso vas a poder abrir una cuenta bancaria. Entonces está asociado a tu tipo de residencia. sí, tiene que ser una residencia arrendada o propia. Sin embargo, el hecho que tú no puedas tener una cuenta bancaria en Italia no significa que no puedas comprar una casa en Italia, Obviamente que no. porque existen modalidades donde tú puedes transferir el dinero desde una cuenta extranjera, ya sea al notario que te está haciendo el trámite como al que está vendiendo la casa. Exacto. Pero ahí nosotros lo que aconsejamos es asesorarse bien con el agente inmobiliario, qué es lo que más sugiere para tu caso, que tienes tu cuenta bancaria en el extranjero, cómo hacerlo de forma segura, porque hay que tener cuidado con las estafas, que uno nunca sabe si de repente alguien ficticiamente está vendiendo su casa y no lo está haciendo, después te pide que le transfieras el dinero, eso nunca hay que hacerlo. Nos pasó inicialmente, pero no por comprar, sino que por arrendar. ¿Se acuerda cuando un ruso era? Que nos arrendaba en Bolzano. Era uno primero que le arrendaba a usted. Y con foto y todo. Y había que transferir un mes o un par de meses para asegurarla y todo eso. Y era todo toda una, ¿cómo se llama? Una puesta en escena. Una puesta en escena, sí. Y nos mandó hasta documentos que eran supuestamente verdaderos y no lo eran. Pero donde se cayó es que
envió un contrato, dijo, este es un contrato de Airbnb para reservarlo. Y que nosotros ya conocíamos Airbnb Ya sabéis. antes. Así que ahí se cayó. Nadie hace eso de mandarte un contrato por De correo Airbnb. de Airbnb. Claro. Firma este contrato de Airbnb que tienes que luego depositarme 500 euros, nada que ver. Claro. Ahí inmediatamente supimos esto es una estafa. Y hubo un segundo caso, ¿se acuerda? Cuando vivíamos allá por las montañas y queríamos vivir, bueno, había un lugar muy bonito allá, unas lagunas que habían ahí, lleno de nieve, ¿sí? Y arrendaban un departamento que tenía una vista espectacular. Esto fue en pandemia. Sí, entre medio. Y tenía buen precio. Entonces, ese era ruso, pues. No, era de Albania, Ucrania Ucrania, algo así. también. Entonces él estaba remoto y nos escribía, sí, envíeme los documentos, nosotros le enviamos documentos y respaldo y quiénes éramos y todo, así como para que asegurarnos para reservar el departamento. Y luego, él, una de las preguntas donde se cayó, porque dijo que había que sacar un seguro de incendio, algo así, ¿cierto? Claro. Y hablamos con nuestra ejecutiva del banco y dijo, no, eso no se usa eso del seguro para arrendar algo. Entonces nosotros dijimos, le preguntamos directamente, ¿y con qué seguro los has hecho tú? Entonces me dijo, uno por ahí que se llama no sé cuánto, y no existía esa empresa de seguro, ¿cierto? Y, y fuimos a ver el departamento, lo fuimos a ver y había gente ahí y decía el nombre de él ahí afuera y nos mostraron todo así como que increíble, una puesta en Una escena puesta en espectacular. escena. O sea, hasta llegamos al lugar exacto donde supuestamente nos iban a arrendar con gente adentro. Claro, y con muebles, todo, espectacular. Entonces, era fácil caer. Bueno, por algunos detalles no caímos. Así que tener cuidado con eso. ¿Por qué estamos hablando? Estamos hablando del tema de comprar, comprar casa y transferir dinero de una cuenta italiana Sí, pues. a otra persona. Sí, Entonces, ya sea para comprar casa como para arrendar casa, uno tiene que tener mucho mucho cuidado, cuidado sí. con el modo en el cual uno hace las transferencias, que sea alguien real en primer lugar, que el lugar exista y que no te estén estafando. O sea, tiene que haber sobre todo un contrato, claro. ojalá ante notario si es posible, que dice persona tanto con su número de documento tanto, se compromete a arrendar o a vender esta propiedad ubicada en tal lugar, y ahí están tus datos. Sí. Pero si no hay una cosa de ese tipo, hay que tener mucho cuidado. Bueno, como se decía allá en mi país, Como en mi en país. todo, allá en Chile, ¿Cómo se dice allá en Chile? ¿cómo es? En todas partes se cuecen habas. Mm, No tiene mucho que ver la haba, pero significa que hay que tener cuidado con todo. exacto. Bueno, lo que sospecho que nuestro amigo, ¿cómo se llama? César, César, preguntaba porque el interés de tener una cuenta italiana es para tener un crédito hipotecario o un mutuo que se llama acá, para que se pueda comprar a través del banco una propiedad. Porque si lo tiene en efectivo, o sea, en efectivo, en contado, no necesita un banco italiano. ¿Eso? sí. Entonces, si tenemos que resumir, para abrir una cuenta italiana, sí es necesario tener un domicilio de residente aquí. Sin embargo, si tu interés es comprar una propiedad, no es necesario que lo tengas la cuenta bancaria en Italia. Es altamente deseable, sí, pero en caso que no sea así, se puede realizar, pero hay que asesorarse bien para no caer en ningún tipo de estafa. Tal cual. Luego pregunta el mismo César, cuando la casa es de eficiencia energética G, ¿es muy complicado elevar esa condición? ¿Son muy elevados los costos de los arreglos? Usted es más especialista que yo. Bueno, por si no lo sabían, lo decimos ahora, nosotros abrimos una empresa aquí en Italia y somos consultores asesores de sistemas de eficiencia energética para edificios, pero también a nivel condominio o ciudades. Hacemos planificación técnica y económica. Bueno, en cuanto... Ahí está nuestro sitio. Nos vamos por ahí, el sitio. Entonces, Para elevar la eficiencia energética de los edificios se requiere un geómetra,
que es una figura profesional aquí en Italia, que es la que está capacitada para ver cuál es la condición energética de un edificio y si es que una casa, una propiedad, eleva su estándar energético. Ellos tienen las certificaciones para poder decir si la casa ha mejorado su estándar energético o no. Claro. Eso por una parte. Segundo, respecto a los costos, claramente es relativo, depende de en qué estado se encuentra el inmueble, si es un inmueble que está en estado prácticamente el puro contorno, ¿cómo se dice? La estructura, La pura estructura. ¿sí? Si está abandonado hace años, claramente va a ser un labor, un trabajo Claro. de reconstrucción Es que siempre carísimo. cuando se compra una casa, viene en el plano firmado por un geómatra que dice esto está en nivel tanto, tal letra, ¿cierto? Y después entonces está la forma de poder mejorarla. Entonces, esa casa que venden a 1 euro. Y hablemos de eso. Vamos para allá. Vamos para allá. Todavía no. Pausa. Ya. Que ya vamos para allá. Ya viene. Eso, todo un tema. Claro. Eso es todo un tema. Los costos de los arreglos claramente van a depender de en qué estado se encuentra la casa y obviamente la mano de obra varía. No es lo mismo el costo de la mano de obra aquí en el sur de Italia que en el norte. Entonces está difícil dar un número, una cifra exacta de cuánto cuesta la mano de obra. Para dar una estimación de, por ejemplo, el arreglo que hicimos acá en esta terraza, de hecho dejamos por ahí un video de que tuvimos un problema con esta propiedad, que no estaba bien hecha la filtración, digamos, la impermeabilización de la terraza y tuvimos un problema con el vecino de abajo, que empezó a gotear un día que llovieron como 3 días. O sea, no con él, con el departamento de él. Con el departamento de él, exacto. Y este costo en total salió cerca de 1.000, incluyendo la mano de obra. Pero seguramente, si esta es una terraza de ¿cuántos metros cuadrados? 15. De 15 metros cuadrados, seguramente en el norte saldrá el doble, yo creo. No, igual acá saldría más porque nosotros lo hicimos con una persona conocida, ¿cierto? Con un amigo y nos conseguimos los materiales un poquito más, menos costosos, de buena calidad, sí. Pero si uno se las rebusca puede rebajar los costos. ¿Pero tú crees que en el norte habría salido lo que nos salió acá? No, el doble, fácil. O triple. Mm. Sí, eso es lo que hay que pensar también. Si tú quieres comprar una casa, depende de lo que haya que hacer y dónde está ubicada. Lamentablemente no podemos decir una cifra exacta, sería una irresponsabilidad. Sí. Bueno, eso es lo otro, estamos por tiempo limitado, tenemos poco disponibilidad cada mes, pero estamos haciendo asesorías a personas que quieran informarse más en el detalle, en su caso particular, si les interesa ver una propiedad en Italia o necesita saber temas de documentos y nosotros, o puedan ver en nosotros algo en que les podamos servir. Dejamos disponibles un link en la descripción y, y nos decimos ya desde antemano que no somos abogados para ir al detalle legal, pero sí desde nuestra experiencia, de lo que nosotros hemos podido aprender. Si hay algo de esto que a ustedes les sirva, dejaremos el link. Bueno, también tenemos comercialistas, ¿no? ¿Cómo se llaman? No solo notarios. Notarios de confianza que podemos levantar algún requerimiento, alguna consulta más legal, digamos. Depende del caso, tenemos amigos, abogados, contadores, Dentistas, gestores de documentos y, muratores. claro, si necesitan algún profesional especializado y nosotros les podemos ayudar con ese contacto, nos pueden escribir. Ya, acá viene la pregunta del $1.000.000. ¿Qué tal y qué tan cierto son las casas a 1 euro? Ahora sí, pero antes que todo prendamos la luz porque nos está oscureciendo el día. ¿Tendrá efecto? Oh, encenderá allá. Sí. Bueno, hay que cortar aquí. Sí. Ok, amigos, se nos hizo ya de noche. No nos quedó otra que empezar a prender las luces. Y espero que no nos
pille la lluvia, porque tiene una pinta de ponerse a llover. Oh, sí, cuando viene de repente un ventarrón que nos pide confesado. Ah, es suyo. No te toca a ti. Ah, bueno. Casa un euro estábamos. Y vamos a hablar sobre las casas a 1 euro. Bueno, resulta que nosotros llegamos a esta ciudad que se llama Taranto, motivados por un video que vimos en YouTube de un youtuber que vino a ver las casas a 1 euro y según él no le gustó ninguna. Bueno, nosotros somos un poco escépticos. Escuchamos las opiniones, pero nos gusta ir por nuestra propia cuenta a comprobar si es cierto. Pero habían varios que han venido para acá. O sea, no para acá, han ido a pueblos. Claro, lo que pasa es que lo que hacen los municipios es tratar de reactivar su zona, digamos, y hay casas que están en mal estado. Entonces las casi que las regalan, dicen ya, si tú te haces cargo de ella, te cobramos 1 euro y pasa a ser tuya. Pero para eso tienes que tener en tu cuenta un mínimo para poder arreglarla, ¿cierto? Y se piden como 30.000 al menos, o 50.000. Bueno, depende del monto de las casas. En realidad no te piden un mínimo. Ellos te piden que en 3 años tú tengas la casa remodelada y funcionando. Sí, pues. Entonces tú tienes que tener una idea de negocios o una idea de tú ir a vivir a esa casa y en los 3 años tienes que estar ya ahí haciendo funcionar el inmueble. Claro, pero por eso tiene que decir, esto va a salir, no sé, 30.000, 50.000 a arreglarla. Y tiene que cumplir con eso. Y te dan tiempos. Entonces ya tiene que cumplir de aquí a tanto tiempo hacerlo. Y tiene que vivir ahí. Me parece que no era un monto mínimo, no estoy segura, de repente podemos dejar ahí el link, pero yo me acuerdo que el compromiso era que tú tienes que dejar el lugar funcionando. El tema es que cuando tienes un inmueble que está deteriorado por completo, para poder dejarlo funcionando, al menos se requiere una inversión mucho más que eso, Sí, pero me acuerdo que tenía que dejar una garantía. además de la remodelación. Ya, una garantía para que realmente hicieran los trabajos, po. Porque si no, va a decir, no, sí, con cambiar la ventana estamos listos. Tiene que dejar un respaldo. Claro, después eso te lo quitan, así que no cumples. Si no cumple, te lo quitan. Bueno, cuestión es que nosotros nos informamos y dijimos, bueno, en realidad convendría más comprar un inmueble que no tenga esa condición impuesta por el municipio, que esté en un número X de euros que uno pueda pagar Claro, y luego tú le remodelas a tu tiempo, a tu a gusto y tu todo. gusto, etcétera, Sí, sin una presión encima. claro. Y ahí fue que descubrimos que en zonas de Italia hay inmuebles por 20.000 euros y Claro. digamos en zonas que no son tan súper alejadas de los principales centros urbanos. Y van aumentando, o sea, del 30 hay muchas más y así, ¿no? Hay, ¿cómo se llama? Hay de buenos precios. Pero sí hay que arreglarla. Son muy pocas las que están casi sopladas, digamos. Claro, lo que hay que tener como expectativa es que no es que vas a encontrar por 20.000 o 30.000 una casa que está lista para llegar a instalarte. Seguramente tienes que arreglarle la cocina, el baño, Claro. cambiar las instalaciones tal vez eléctricas o de hidráulicas. Es una bonita aventura, pero no la recomiendo. Sí. Eso podría ser. Así que si encuentras para la próxima un anuncio sensacionalista de casas a 1 euro en pueblo X de Italia, ya sabes que no están así. Ah, y una nota al margen, o no al margen, inclusiva, que si tú te embarcas en eso, no porque tú compres una casa en Italia, te van a dar la residencia. O sea, digo, como una casa en Italia, listo, puedo ser residente. No, 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 no No, no, señores. no. Solamente vas a ser el dueño, pero el dueño remoto, digamos, vas a ser el dueño de lejos. La puedes visitar como turista. Entonces ya hemos hablado en otros videos de cómo hacer para vivir en Italia como residente. Exacto. Tenemos todo un playlist para las personas que quieran venirse por trabajo, por estudios. Tenemos hasta una guía gratuita que habla sobre, en nuestro caso, vinimos con visa de estudio, Claro, cómo hacer para obtenerla, los primeros pasos. sí. Otra pregunta dice así: hola, ¿qué impuestos o gastos tiene el comprador del inmueble?
Impuestos, gastos. Bueno, en el video de cómo comprar casa están todos los gastos que hay que hacer, digamos. Impuestos, todas las casas tienen impuestos. La primera casa tiene un impuesto mucho más bajo y una vez se paga una vez, ¿no? ¿Cierto? Sí, el impuesto a la compra-venta que es reducido si es Reducido, primera casa. sí. La segunda casa ya paga mucho más y creo que es recursivo, ¿no? La segunda casa tiene el impuesto de compra y venta que es más alto Ujú, que el de la primera casa y también paga un impuesto que le vamos a dejar acá el nombre, ujú, pero es como el impuesto al valor de la propiedad. Y ujú. ese es un impuesto que se paga anualmente. Claro. Que vendría a ser como la contribución que se hace en Chile y en otros países, digamos, pero no es del terreno, sino que de la misma propiedad. Sí. Algo más. De hecho, la primera casa, si la casa no es un valor tan alto, te va a salir más caro el notario y la agencia que está tramitando la propiedad que la Sí, misma propiedad, de hecho. claro, Eso al menos lo vimos inicialmente, ¿no? claro, sí. El notario son buenas lucas y el corredor, sí, es como el doble, digamos. ¿Cuánto cuesta más o menos? Como 3.000, 3.500, 4.000, Entre notario y corredor. más, po, como 5.000, El notario cobró 2.000 la primera vez, 1.500 después, claro. 3.500, más el corredor, 1.500, a veces cobran 2.000 o más, Ujú. ya son más de 5. Si una casa de bajo valor es un porcentaje alto, pero estamos hablando de casa de 100.000 euros, es nada. Es nada, claro, comparado. Por eso depende de la perspectiva. Nosotros estamos hablándole a la audiencia que está viendo la casa a 1 euro, cómo hacer para poder encontrar una casa económica, arreglarla y poder vivir allí. Claro, Pero claramente si ponemos en perspectiva estos costos a una casa y un presupuesto más grande, claramente son detalles. the next, ah, Otra pregunta, ¿tienes que ser ciudadano para comprar casa en Italia? no, puede ser, Nosotros somos un ejemplo, no somos no somos ciudadanos ciudadanos. y no lo seremos hasta quizás de año más, no lo sabemos si Cuesta, algún día lo seremos. cuesta para los que no tienen ascendencia italiana, como la mayoría de los argentinos, no, la mayoría, muchos argentinos pueden hacerlo. Para los chilenos es mucho más difícil. Entonces, ser Bueno, ciudadano, hay ciudadanos chilenos que tienen ascendencia italiana. sí, pues, pero hay menos que los argentinos. Claro, sí, Sí, Argentina es un país que se hizo de italianos prácticamente. sí, hay muchos italianos llegan allá. En cambio, a diferencia de los españoles, en España es más fácil sacar la ciudadanía para los chilenos. Son 2 años nomás de estadía. Acá son 10 años donde tienen que imponer. O sea, como estudiante no te sirve. Tiene que ser un trabajador que pague impuestos por 10 años, al menos. Y ahí te podrían dar la ciudadanía. Bueno, pero la respuesta es no, no es necesario ser ciudadano para comprar una casa. Exacto. Entonces, resumamos un poco porque puede que sea medio confuso. Resumiendo, Resumiendo, eh, ¿es necesario ser ciudadano para poder comprar una casa en Italia? no, No. ¿Tienes que estar residiendo en Italia para comprar una casa? no, No. ¿Puedes comprar una casa desde el extranjero sin ser sí, va, ciudadano y sin ser residente? sí. Sí, ¿cierto? Puedes abrir una cuenta corriente italiana sin ser ciudadano ni residente. No. No, Pero sí puedes comprar una casa ya sea en efectivo o con una cuenta bancaria extranjera, claro, ¿cierto? sí. De hecho, tenía unos amigos conocidos que querían comprar una casa acá y no tenían que tener una cuenta acá en Italia para poder pedir un crédito hipotecario. Y eso que ellos tenían, entre comillas, la ciudadanía por ascendencia, pero eran residentes de fuera de Italia. Eh, Aún así, ellos tenían que, si querían comprar, traer el efectivo prácticamente o tener ellos cómo pagar desde el extranjero. sí, Porque abrir un hipotecario acá también requería cierto historial financiero, ujú, de trabajo, de ingresos, etcétera, y se hacía un poco complicado el que el banco confíe en que alguien tiene efectivamente cómo pagar.
Sí, al final es un tema de confianza, De encuentro yo. confianza. Epo. No como. Bueno, y entonces alguien podría preguntarse, ¿y para qué quiero comprarme una casa en Italia si no puedo vivir en ella? Porque básicamente puedo estar como turista por máximo 3 meses, al menos en el caso de los chilenos que tienen 90 días. Para hacer negocio, puede ser. Una razón puede ser esa, Claro. que tú vengas acá a vacacionar y el resto del tiempo lo arriendes, por ejemplo, lo dejas con una corredora de propiedades que te lo administre Claro. y tú vienes solamente de paseo, por ejemplo. Eso sería un método de inversión más o inversión más relajo o disfrute para ti. Claro. ¿Qué otra cosa más podría ser? Sí, puede ser hacer negocio. Por Airbnb también puede ser. Tener a alguien que lo gestione localmente. Y para tener algún activo, digamos, para futuro. Que se pueda incrementar su precio y después poder venderlo. Otra alternativa, exacto. Claro. Bueno, y hemos llegado a la última pregunta. Nos pregunta Rosana, hola, muchas gracias. ¿Podrías enviar links de inmobiliarias? Y para eso nosotros tenemos al menos 2 inmobiliarias, que son en realidad no inmobiliarias, sino que sitios Sitios de de inmobiliaria. inmobiliarias Claro. que nosotros recomendamos, porque así nosotros partimos nuestra búsqueda. Una es inmobiliaria.it y la otra es idealista.it. Esas dos Son las más páginas usadas. son las más usadas para arrendar, para compra y venta. En cada una de los anuncios van a ver que hay gestores por todas partes, en todas zonas de Italia, y tienen allí su sitio web, su teléfono y el teléfono contacto. Lo que nosotros recomendamos es que ustedes vayan, vean y verifiquen que ese es una agencia que está que es legal, que está registrada. Que tiene su prestigio, digamos. Una forma de saber que una agencia existe es que en el sitio debiera estar público su partita IVA, que va a decir una P, una I y un número. La partita IVA es el código fiscal que tiene esa empresa en Italia. Entonces ustedes lo que hacen es googlear la partita IVA de esa agencia y verifican si efectivamente tiene facturación, en qué zona se encuentra, cuál es el domicilio fiscal, etcétera. Entonces ustedes se aseguran que están hablando con profesionales y con una empresa que existe. Claro. Al menos esa es mi recomendación de cómo hacer para asegurarme que no me están estafando y que esa empresa existe legalmente en Italia. Exacto. Sí, esas son las principales y recomendables. Ahora, hay otras para arrendar, pero no para comprar, diría yo. Para arrendar puede ser por Marketplace. ¿Sí? No, yo no recomiendo Marketplace. De hecho, una vez arrendamos por... Sí. No. Sinceramente, el Marketplace yo lo recomiendo para alguien que está ya acá en Italia y que está buscando arriendo así Claro, desesperadamente. para estudiantes principalmente. Y Se tú arrenda una estás, pieza, se arrenda una... claro, estás desesperado y necesitas encontrar un lugar y no te queda otra, listo, anda a Facebook Marketplace, ahí encuentras de todo. Sí. Y habla con la persona, etcétera. Pero para hacer cosas en serio, yo no usaría Facebook Marketplace. Nos van a banear aquí. Van a reclamarlo. Sí, bueno, como nos pasó, como le contamos en un principio, hay que tener cuidado con esos tipos de arriendo. Sí, yo no recomendaría a nadie usar el Facebook. A lo más usen Facebook para comprar muebles, ese tipo de cosas que son menos riesgosas, pero cuando se trata de contratos de largo plazo, donde tú vas a vivir, un inmueble que quieres comprar, no. Mejor pagar un poco más y irte a la segura. Es mi recomendación al menos. Y bueno, si no se han suscrito, suscríbanse. Denos su like si les ha parecido bien. Y alguna idea si quieren que nosotros comentemos en el próximo video. Sí, escríbanos ahí en los comentarios algún tema que quedó en el tintero y así tenemos más contenido para que este canal sea incluso más útil para la comunidad de personas que están mirando este país para migrar, para invertir, para pasear, para lo que ustedes quieran. Claro. Así que bueno, con eso nos despedimos. Y nos vemos a la próxima. Chau, 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 chau. Buenasera.